Niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a una clase más de geografía. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra Sharon. Maestra, bienvenida. Gracias, Larisa. Me alegra mucho estar aquí contigo y poder compartir con los niños y las niñas que nos ven desde casa esta clase de geografía de sexto grado, que será especial. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Y bueno, maestra, ahora ya que terminamos el repaso de lo que aprendimos en quinto año, ¿comenzaremos a estudiar los temas de sexto grado? El día de hoy tendremos una clase muy especial, porque antes de comenzar a estudiar los temas que marca el programa de sexto grado, daremos una mirada general a la geografía. ¿Cómo? ¿Una clase especial? ¿Vamos a dar una mirada a la geografía? No entiendo. Así es, Larisa. En esta ocasión comentaremos qué estudia la geografía y cómo lo hace, en qué es diferente a otras disciplinas y para qué nos pueden servir los conocimientos geográficos en nuestras vidas. Maestra, eso me parece muy interesante y útil, porque he escuchado que muchos niños y niñas se preguntan ¿para qué les servirá todo lo que aprenden en la geografía? Precisamente de eso se tratará la clase de hoy, de responder las inquietudes que los alumnos y las alumnas de sexto grado tienen sobre la geografía. No cabe duda que esta será una clase muy especial. Bueno, pues comencemos, por favor. Bien, después de estudiar geografía en cuarto y quinto año de primaria, con temas tan diversos como los volcanes, la vegetación, los climas, las poblaciones humanas, las regiones, los medios de transporte y el turismo, entre muchos otros, es común que los alumnos se pregunten, entonces, ¿qué estudia la geografía? Así es, maestra, porque con estos ejemplos que nos dio, al parecer la geografía, pues estudia todo. Déjame contarte que antes la situación estaba más complicada, porque los niños cuando cursaban geografía en la primaria estudiaban no solo lo que hemos mencionado, sino también la forma de las galaxias, el sistema solar y la relación de nuestro planeta con otros astros como la Luna. Entonces la geografía estudiaba casi todo. Lo dices bien, Larisa. Sin embargo, los geógrafos se dieron cuenta que su objeto de estudio, es decir, aquello que pretendían estudiar, era muy amplio, por lo que lo han ido reduciendo. Por eso la geografía ya no estudia el espacio exterior al planeta Tierra. Bueno, que debe ser enorme. Exactamente. Ahora, la mayor parte de los geógrafos coinciden en que la geografía estudia el espacio geográfico. Pero, ¿qué es el espacio geográfico? Bueno, el espacio geográfico está constituido por la superficie terrestre y todos los procesos que en ella ocurren. Incluye, por supuesto, a los seres humanos y sus actividades. Bueno, no me queda muy claro esto, maestra. No te preocupes, Larisa. Para que no haya dudas, te invito a ver el siguiente video. ¿Qué te parece? Sí, vamos a verlo. El espacio geográfico es el resultado de la relación e interacción continua entre nosotros los humanos y la naturaleza. Cada sociedad aprovecha y transforma el espacio geográfico al interactuar con el medio ambiente. O sea, que todo aquello que nos rodea forma parte del espacio geográfico. Exacto, Edmundo. El espacio geográfico está integrado por componentes naturales, sociales, económicos, culturales y políticos. ¿Qué te parece si identificamos cada uno de ellos? Claro, aquí tengo información. Los componentes naturales son los que existen en la naturaleza como los climas, cuerpos de agua, el relieve, el suelo, la fauna y la vegetación. Los componentes sociales se refieren a las características de la población, su distribución dentro de un territorio, su crecimiento, la composición por edad y sexo, y la migración. Los componentes económicos comprenden las actividades productivas que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades, como la pesca, la producción forestal, la ganadería y la agricultura, la industria, el comercio, el turismo, los transportes y las comunicaciones. Los componentes culturales son formas específicas que los grupos humanos manifiestan como parte de su identidad.
Algunas de estas expresiones culturales son la lengua, la religión, las costumbres y tradiciones. Por último, los componentes políticos tienen que ver con las formas en que los grupos humanos toman acuerdos para vivir en armonía, gobernarse, delimitar sus territorios y administrar sus bienes, o para resolver conflictos bélicos. ¡Ándale! Pero estudiar toda la superficie terrestre, sus procesos y las acciones de los seres humanos sigue siendo muy amplio, ¿no? ¿No, maestra? Así es, tienes razón. Por ello, cada vez más estudiosos de la disciplina sostienen que la geografía se tiene que enfocar en aquellos lugares de la superficie terrestre donde hay seres humanos interactuando. Por eso mencionan que la geografía es una ciencia social. Pero, maestra, ¿no será que la geografía y otras ciencias sociales como la sociología y la economía están estudiando lo mismo? Es cierto lo que dices, la geografía, la sociología, la economía y otras ciencias estudian a la sociedad, pero desde diferentes enfoques. ¿Y desde qué punto de vista la geografía estudia a la sociedad? La geografía se encarga del estudio de los seres humanos interactuando con la naturaleza y con otros seres humanos. Por ello se dice que es una ciencia integral. Por eso la geografía es tan amplia y bueno, a veces también compleja. Así es. Sin embargo, para hacer más sencillo el estudio del espacio geográfico, este se ha dividido en varios tipos de componentes: naturales, sociales, económicos, políticos y culturales, como lo pudimos ver en el video anterior. Y esos componentes del espacio geográfico se relacionan unos con otros. Muy bien. Y tal interacción es la que se interesa a la geografía. Ahora entiendo lo que estudia la geografía y desde qué punto de vista lo hace. Qué bueno que ha quedado claro, porque ahora hablaremos de otro aspecto muy importante que caracteriza a la geografía y que tiene que ver con su método de estudio. ¿Cuál es el método de estudio de la geografía, maestra? Bueno, dentro de la geografía se emplean varios principios que son los que le dan forma a los estudios y son considerados su método. Bueno, ¿y cuáles son estos principios que tienen los estudios geográficos? Bueno, son 5 principios o características que todo estudio geográfico debe tener: localización, distribución, diversidad, cambio e interacción. ¿Y ahora nos explicará cada uno de estos principios de la geografía? Claro que sí. La localización se refiere a que cualquier elemento o proceso del espacio geográfico puede ser ubicado de forma relativa o absoluta. Y maestra, ¿a qué se refiere con ubicación relativa y absoluta? Bueno, la localización relativa es cuando ubicamos un elemento de forma aproximada. Por ejemplo, si yo digo que el volcán Popocatépetl se ubica en el centro de México, estoy dando su localización relativa. Ah, ya entiendo. ¿La localización relativa es una ubicación general? Así es. Mientras que la localización absoluta es una ubicación precisa por medio de coordenadas geográficas. En los siglos anteriores aprendimos que las coordenadas geográficas son la latitud, la longitud y la altitud. Muy bien, estas coordenadas son las que nos permiten localizar con exactitud los elementos sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, en un mapa yo puedo ver que el volcán Popocatépetl se localiza en 19 grados 1 minuto de latitud norte y 98 grados 37 minutos de longitud oeste. Además, tiene una altitud en la cima de 5.400 metros. Entonces, cada elemento de la superficie terrestre tiene una localización absoluta por medio de coordenadas geográficas. En efecto, ahora veamos en qué consiste el principio de distribución en geografía. ¿Qué no la localización y la distribución son lo mismo? Son dos conceptos parecidos, pero distintos.
La distribución hace referencia a la forma en que los elementos o procesos que estudiamos están dispuestos en el espacio geográfico. En el ejemplo que venimos manejando para hablar de la distribución de los volcanes en México, tendremos que mencionar que la mayor parte de estos se distribuyen a lo largo de la cordillera volcánica transversal que cruza nuestro territorio de oeste a este, desde Nayarit hasta el estado de Veracruz. Ya entendí. La distribución es la forma en que se reparten los elementos sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, puedo decir que las selvas se distribuyen a lo largo del Ecuador o que la población de Australia se distribuyen en las costas de ese país. Muy bien, excelentes ejemplos, Larisa. Como veo que el concepto de distribución ha quedado claro, expliquemos ahora el principio de diversidad. Esta nos habla de que en el espacio geográfico cada lugar es distinto a los demás y la forma en la que se combinan los componentes del espacio geográfico da como resultado que este sea muy diverso. Eso quiere decir que no hay un lugar sobre la superficie terrestre que sea exactamente igual a otro. Efectivamente, en el ejemplo de los volcanes que hemos mencionado, la diversidad significa que hay una gran variedad de volcanes en el mundo, que son diferentes por su tamaño, por los materiales que lo componen, por la vegetación que tiene, e incluso se puede diferenciar los volcanes activos de los apagados. Me queda claro que aunque todos los volcanes activos sirven como válvula para liberar la presión del interior del planeta, estos son muy diversos. Así es. La diversidad de componentes del espacio geográfico no solo se presenta en elementos naturales, como los volcanes, también se presenta en aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, lo cual da como resultado que cada lugar del planeta sea diferente al resto. ¡Wow! ¡Qué interesante, maestra! ¿Y por qué no nos explica ahora el principio de cambio? Desde luego. El principio de cambio o evolución en geografía significa, como su nombre lo dice, que todos los elementos, procesos o fenómenos que ocurren en el espacio geográfico no están estáticos, sino que se modifican todo el tiempo. Por ejemplo, escuché en un programa que el Popocatépetl antes tenía glaciares en la cima y ahora han desaparecido debido al calentamiento, tanto el global como el provocado por la actividad del volcán mismo. Muy buen ejemplo. Y así como los volcanes, el espacio geográfico en conjunto está cambiando de forma constante. Algunos de estos cambios son tan lentos que resultan imperceptibles y otros son repentinos. Se me ocurre que los cambios en la atmósfera son repentinos porque el cielo puede estar despejado y de momento a otro se nubla e incluso puede llover, pero ¿cuál sería un ejemplo de cambio imperceptible? Bueno, se sabe que debido al movimiento de las placas tectónicas, cada año el océano Atlántico se hace más grande, 1 o 2 centímetros, pero el desplazamiento es tan lento y el océano tan vasto que a simple vista no nos percatamos de tal cambio. Usted siempre tiene ejemplos interesantes, maestra. Le pido que nos explique ahora el principio geográfico que nos falta, la interacción. Bien, el principio geográfico de interacción hace referencia a que en el espacio geográfico ningún elemento está aislado, sino que todos los componentes se relacionan de forma directa o indirecta. Entonces, los volcanes como el Popocatépetl, que son elementos naturales, se relacionan con los componentes sociales, económicos, políticos y culturales. Así es correcto lo que dices, Larisa. El volcán Popocatépetl es muy importante para la población porque gracias a este, algunas comunidades cercanas se abastecen de agua, además de que los bosques que crecen en sus laderas proveen de oxígeno y otros recursos, pero también puede representar un riesgo por la expulsión de material volcánico. Alguna vez leí que las cenizas que salen de los volcanes hacen los suelos más fértiles. Esta podría ser una relación con los componentes económicos, porque la agricultura es una actividad económica. Muy bien, excelente aportación, Larisa.
Para hablar de la relación del Popocatépetl con los aspectos políticos, podemos ver en un mapa, como el que ahora se proyecta en pantalla, que este volcán, junto con el Iztaccíhuatl, sirven de límite entre los estados de México, Puebla y Morelos. Es cierto, maestra. ¿Y cómo se relaciona el Popocatépetl con los componentes culturales? Hay muchas formas en las que el Popocatépetl se vincula con los aspectos culturales del espacio geográfico. Por ejemplo, podemos mencionar que algunos pobladores que viven cerca del volcán tienen la creencia de que este es un ser poderoso del que normalmente reciben beneficios, pero cuando se enoja puede ocasionar destrozos. Incluso en algunos pueblos cercanos al volcán Popocatépetl se le llama Don Goyo. Esto que menciona es un aspecto cultural, porque las creencias son parte de la cultura de la gente. Así es, y con esto terminamos la explicación de los 5 principios que son básicos para trabajar en geografía. Mismos que son la localización, la distribución, la diversidad, el cambio y la interacción. Bueno, pero ahora, ¿qué más nos va a explicar? Ahora veremos que la geografía, para trabajar algunos de los principios que hemos explicado, requiere de una herramienta que le permita representar el espacio geográfico. ¿Sabes a qué herramientas me refiero, Larisa? Si no me equivoco, ¿se refiere a los mapas? Muy bien. La geografía, al ser una disciplina a la que le interesa la ubicación y distribución de los elementos y factores de la superficie terrestre, ha tenido que desarrollar los mapas y otras formas de representar el mundo, o parte de este. Maestra, por eso se dice que los mapas son el lenguaje de la geografía. Exactamente. Al ser la geografía una disciplina espacial, los mapas se vuelven su herramienta fundamental. Ahora que ya aprendimos todo esto, ¿nos explicará para qué les puede servir estudiar geografía a los niños y a las niñas? Claro que sí, Larisa. La geografía es una disciplina muy útil porque los conocimientos, las habilidades y las actitudes que promueve pueden ser empleados de diversas formas. En primer lugar, lo que los niños y las niñas aprenden en geografía les puede servir para poder ubicarse y localizar lugares de interés, ya sea en el espacio real o en mapas. Maestra, pero si yo tengo un sistema de posicionamiento global o GPS, ya no necesito los conocimientos geográficos. Bueno, para hacer un uso correcto de estos aparatos de localización, así como de los mapas, los alumnos y las alumnas requieren saber, por ejemplo, dónde están los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Necesitan tener noción de la distancia y saber interpretar lo que están viendo. Quiere decir que aún con los mapas, los GPS y otras herramientas, bueno, nos podemos perder también y no localizar los lugares de intereses que buscamos. Así es, no importa si son herramientas tradicionales o modernas, para ubicarnos en el espacio y localizar lugares se requieren ciertos conocimientos básicos que nos da la geografía, como las coordenadas geográficas y la interpretación de los símbolos. Muy bien dicho. Antes de esto, la geografía, al ser una disciplina integradora que relaciona aspectos naturales y sociales, busca que las personas, en especial los niños y las niñas, se perciban a sí mismos como parte del espacio geográfico y de esta manera se percaten de que todas las acciones que llevamos a cabo, grandes o pequeñas, tienen una repercusión en el entorno. Y esas repercusiones sobre el ambiente pueden ser positivas o negativas. Así es. En este sentido, lo que la geografía pretende es que mediante el entendimiento de la interacción de los componentes del espacio geográfico, los alumnos y las alumnas se den cuenta de la fragilidad de los sistemas naturales y la desigualdad de las relaciones sociales. Ya entiendo. La geografía nos puede servir para que todos generemos una mayor conciencia del cuidado del ambiente y del respeto que merecen las demás personas. Adquirir conocimientos geográficos nos puede servir para contribuir a construir un mundo más sano, más limpio y con mayor equidad. Ahora, para enriquecer estas ideas, les invito a que veamos el siguiente video en el que habla un geógrafo. ¿Qué te parece, Leli? Muy bien, vamos a verlo. Hola,
Mi nombre es César Alberto Campos Velasco. Soy geógrafo egresado de la UNAM. El día de hoy les voy a platicar sobre 3 cuestionamientos que nos permitirá conocer un poco más sobre la geografía. El primero es, ¿cuál es la importancia de la geografía? Bueno, esta ciencia social nos ayuda a entender y comprender las relaciones e interacciones de los componentes del espacio geográfico. Pero, ¿qué es el espacio geográfico? De una manera muy sencilla lo voy a ejemplificar. Es el territorio donde se desenvuelve el ser humano. El ser humano, al apropiarse de ese territorio, le genera un sello distintivo que lo va a diferenciar de otros. Es decir, aunque Veracruz y Yucatán son parte de México, pues son diferentes, porque la sociedad les imprime un sello particular que se nota la diferencia entre los dos territorios. Pero esta diferencia se genera por la relación e interacción de los componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Bueno, son 5. El natural. El componente natural refiere a la vegetación, a la fauna, a los cuerpos de agua, al clima y al relieve presente en ese territorio. El segundo componente es el social, que son las características de la población. ¿Cuántos son? ¿En dónde están? ¿Qué problemas se enfrentan? Desempleo, pobreza, delincuencia, contaminación, por mencionar algunos. El tercer componente es el económico. Este componente refiere a las actividades económicas que ahí se desarrollan y van ligadas a los recursos naturales que están presentes en ese territorio. Es decir, las actividades económicas de los lugares van en función de los recursos que tienen. Por ejemplo, hay espacios agrícolas, hay espacios ganaderos, hay espacios mineros. Por lo tanto, ese es el tercer componente, el económico. El cuarto es el político. Este componente refiere a la división política simplemente, a la organización político-administrativa del territorio. Y esto se hace para una mejor organización del territorio, dividirlo, para poderlo administrar de una manera más eficiente. El quinto componente es el cultural. Son las expresiones y manifestaciones culturales de la población, como el idioma, la religión, la vestimenta, la gastronomía, la arquitectura, las artesanías, entre otros. En suma, la importancia de la geografía permite conocer los distintos territorios o los distintos espacios geográficos, saber cuál es su dinámica y la diferencia de estos. El segundo cuestionamiento es, ¿para qué sirve la geografía? Podría enumerar muchos ejemplos, pero creo que el tiempo no sería suficiente. Pondré unos 3 a manera de ejemplo. ¿Para qué sirve? Bueno, uno, para identificar las zonas de riesgo. Zonas de riesgo por procesos naturales, huracanes, sismos, y esto para prevenir desastres. O identificar riesgos por procesos antrópicos. ¿Qué es esto? El hombre es el agente perturbador, el que puede provocar estos riesgos o estos desastres. Por ejemplo, un incendio, una explosión química, un derrame de petróleo, accidentes viales, entre otros. Una tercera utilidad del por qué sirve la geografía: para conocer las zonas de tensión política en el mundo. Es decir, qué países están en conflicto y el por qué están en conflicto. Por territorio, por recursos naturales, o dentro de los países hay conflictos, un golpe de estado, una guerra civil, un movimiento separatista, por ejemplo Cataluña, que se quiere separar de España. Y un último ejemplo sería para la realización de mapas. La geografía, al realizar mapas, no únicamente sirve a esta ciencia, sino a otras disciplinas, porque los mapas tienen información muy diversa. Por ejemplo, ahorita, para conocer la distribución de distintos procesos, está el semáforo epidemiológico. Conocer qué estados están en verde, en rojo, en amarillo, pues es justamente la utilidad de los mapas. Conocer la distribución de distintos fenómenos, en este caso, el epidemiológico por el coronavirus. Bueno, en fin, tercera pregunta o tercer cuestionamiento. ¿Para qué le sirve a un niño de 6º grado la geografía? Uno muy básico. Para saber leer un plano, saber llegar a distintos lugares. Cuando esté en una ciudad, la lectura de un plano le permitirá llegar al lugar que él desee. Una segunda utilidad sería para
leer e interpretar mapas. Al conocer los elementos de los mapas, el niño podrá descifrar o conocer la información que contienen estos. Recuerden que los mapas tienen información muy diversa, desde económica, política, cultural, social y demás. También a los niños les permitirá o les permitirá a ustedes conocer sobre los niveles de calidad de vida de los diferentes países y cuáles son los indicadores que miden los niveles de vida o cuáles son las características de los países más o menos desarrollados. De tal manera que espero que esta información les haya servido, sea de utilidad. La geografía es una ciencia que puede aperturarles mucho sobre su entorno, su vida diaria. Los dejo con un saludo a la distancia. No bajen la guardia, sigamos cuidándonos. Hasta luego. Maestra, el video me ilustró mucho sobre la utilidad que le podemos dar a los conocimientos geográficos y como bien lo dijo al principio, esta ha sido una clase especial. Desafortunadamente el tiempo se ha agotado y le agradecemos todas sus enseñanzas. La agradecida soy yo, Larisa, por permitirme compartir con los niños y las niñas esta mirada a la geografía, en la que hemos aprendido que el espacio geográfico está constituido por componentes naturales, sociales, económicos y políticos, así como culturales, que se encuentran en interacción constante. También hablamos sobre los principios que la geografía emplea en sus estudios: la localización, la distribución, la diversidad, el cambio y la interacción. Por último, mencionamos para qué nos pueden servir los conocimientos geográficos en nuestras vidas. Maestra, no cabe duda que la clase de hoy ha sido muy fructífera y le agradecemos nuevamente su disposición para compartir con nosotros tantos conocimientos. Gracias a ti, Larisa, y a los alumnos y a las alumnas que seguramente siguieron la clase con tanto interés como tú. Así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias, niñas y niños. Hasta pronto. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con una mirada a la geografía, de Geografía Sexto Grado. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos hasta la próxima, pero antes a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! Siempre fui una niña muy curiosa y me gustaban hacer muchas cosas diferentes, como tocar violín, cantar, actuar. La verdad, siempre pensé que me convertiría en escritora o hasta delegada de las Naciones Unidas. Y nunca me imaginé que las matemáticas serían parte de mi camino. Un día en la preparatoria, un maestro nos retó a resolver un algoritmo y nos dijo: si alguien lo puede resolver, debería considerar una carrera en ingeniería. Yo lo resolví, lo entregué, pero el maestro me dijo: está bien, pero no creo que seas ingeniero, tú eres mujer. Entonces decidí estudiar ingeniería. Pienso que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Ahora diseño dispositivos que ayudan a que entendamos conceptos abstractos de matemáticas y física para así hacer la educación más interactiva y accesible para todos. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puede ser.